nombre es Ismael Fernández Cuevas y estoy aquí para enseñaros e introduciros a cómo vamos a poder realizar una toma de datos en vuestro entorno, ¿vale? Vamos a estar hablando y enseñándoos cómo trabajar con una cámara, qué sitio vamos a elegir, cómo vamos a realizar la toma de fotos y luego, sobre todo, cómo vamos a poder interpretar y sacar los resultados lo antes posible. Otra de las grandes preguntas es ¿dónde vamos a realizar la toma de datos? Sabemos que en función de vuestra disponibilidad no está claro el entorno. Por eso lo que tenemos que recordar ahora mismo son qué partes son imprescindibles. Una es obvio y es un sitio interior, donde podemos controlar de una manera más o menos las condiciones. Lo segundo será tener, evidentemente, un fondo que no sea reflectante. Cuando hablamos de que no sea reflectante, una pared mate es ideal y lo que tenemos que evitar es, evidentemente, ventanas, fondos con azulejos o cualquier tipo de material que cuando utilicéis la cámara podréis verificar enseguida que no está reflejando ningún tipo de temperatura. También tendremos que evitar que el sitio tenga una entrada o salida de aire frío o caliente o algún tipo de calefacción o cañería que pueda hacer que el fondo no sea uniforme. Además, necesitaremos aproximadamente unos 2 o 3 metros para la toma de datos. Idealmente utilizaremos un step en el que se coloque la persona y, si es posible y vamos a realizar la toma de datos automática, necesitaremos la cámara, un ordenador, el cable para unirlos y, preferentemente, y eso es importante, conexión a Internet. Y, por supuesto, también un trípode que nos va a permitir colocar la cámara y conectarla al ordenador. Lo primero que vamos a analizar van a ser las cámaras. Vosotros, probablemente tengáis alguno de estos modelos y por eso los dividimos principalmente en dos formatos. Un formato que llamamos ergonómico y otro formato que llamamos de mano, ¿de acuerdo? Tienen características morfológicas diferentes, aunque a fin de cuentas y en función de sus requisitos, todas van a funcionar igual. Lo que pasa es que vamos a analizar qué cosas tenéis que organizar y configurar para que su uso sea correcto. Si tenéis una cámara tipo FLIR, lo normal es que venga en un maletín como este. Dentro del maletín lo que vamos a encontrar es, por un lado, evidentemente la cámara, independientemente del formato, y luego, evidentemente, hay una cosa muy importante que son las baterías. Siempre tenéis una batería extra, dependiendo del modelo puede venir o no, pero lo importante es que siempre vais a encontraros una batería dentro de la cámara, potencialmente una extra y un cargador que os va a permitir cargar ambas baterías. Para tenerlas cargadas hay una cuestión muy importante y es que las cámaras termográficas están hechas para estar encendidas. Eso significa que cuando vayáis a realizar una toma de datos, antes de empezar podéis conectar la cámara. Si tenéis algún problema con respecto a la batería, tenemos una solución muy fácil y es que la misma cámara dentro de la caja azul viene con diversos cables que nos permiten no solo cargar la base con ambas baterías, sino también cargar directamente, incluso si está encendida, la cámara. Como en esta ranura de aquí, donde lo que encontramos es tanto la tarjeta SD como el conector USB-C que nos permite cargarla. Si además tenéis una cámara FLIR que es de la serie EST, aparte del típico cable que nos permite cargar, encontramos uno que además nos va a permitir conectar directamente el cable con la cámara, el enchufe y el ordenador, lo cual va a ser clave para hacer una toma en automático. La primera vez que tenemos la cámara, antes de encenderla, hay que recordar que son cámaras robustas, independientemente si tenemos este formato ergonómico o el formato de mano. Cuando vamos a encenderlas, realmente lo que tenemos que saber son cosas básicas, ¿no? Evidentemente tenemos que tener la batería dentro, ¿de acuerdo? Preferiblemente cargada, pero si no, como os he explicado antes, se puede conectar directamente un cable. ¿De acuerdo? Y realmente los botones que vamos a utilizar mayoritariamente, evidentemente, son el de encendido, que está colocado aquí, y luego, evidentemente, en la otra parte vamos a tener el botón o bien de toma de imágenes o el botón de enfoque automático. Hay algunas cámaras que no tienen enfoque automático, entonces lo que vamos a tener es que regular el enfoque a través del visor, de tal manera que lo ajustemos manualmente. Cuando encendemos la cámara por primera vez, nos puede sorprender el hecho de que suele tardar mucho. No os preocupéis. Es cierto que en alguna ocasión las cámaras, por muy buenas y muy caras que sean, también se quedan atascadas. Es decir, que a lo mejor veis que hay una pantalla en la que no avanza
o aparece algún tipo de imagen extraña. En ese caso, no os preocupéis, lo único que tenéis que hacer si no reacciona es sacar la batería y volver a introducirla. Una vez que está encendida, veréis que las cámaras normalmente tienen un proceso de configuración en el que se calibran y se enfocan. Una vez que nosotros la tenemos encendida, vamos a poder realizar las siguientes operaciones. Antes de empezar la primera medición, es importante que configuremos una serie de parámetros en la cámara. Esto se hace a través de la pantalla, que es una pantalla táctil como la de un teléfono móvil. Independientemente del tipo de formato de cámara FLIR que tengamos, vamos a poder acceder a ella en estos 3 botones donde tendremos varios iconos de acceso. Y el más importante es los parámetros de medición. En ellos tenemos varios factores que podemos modificar, pero el más importante es el de emisividad. ¿Por qué? Porque por defecto esto depende del tipo de material y la cámara viene en 0,95. Al estar trabajando con, en este caso, humanos, vamos a tener que ajustarlo a 0,98. Recordad que este parámetro es muy importante tenerlo siempre en este valor. Además del valor de emisividad, también podremos modificar el de la distancia, que aproximadamente van a ser 2 metros, y el de la temperatura ambiente, que aproximadamente estará en 22-21 grados. Siempre sabéis la recomendación de 18 a 25, ideal 22. Además de estos parámetros, que solo hará falta retocar una vez, tenemos acceso también a través de esos 3 botones a otro tipo de iconos, y el que quizás os pueda interesar más, aunque no es obligatorio, es el tipo de paleta. Nosotros recomendamos utilizar el arco iris porque se muestran más colores, pero como podéis ver aquí hay diferentes paletas en las que solo va a afectar a la visualización de los colores. Cosa muy importante, un error muy típico que puede ocurrir es que por error toquemos la pantalla. Como os he dicho, la pantalla es como la de un móvil y por lo tanto si la tocamos con los 2 dedos, ampliando, podemos activar el zoom. Es muy común que por error a lo mejor suceda eso y tengamos que tomar las fotos evidentemente mucho más alejados. El zoom se marcará en esta esquina superior izquierda. Por lo tanto, antes de empezar cualquier tipo de toma de imágenes, aseguraros con los 2 dedos que la imagen no tiene ningún tipo de zoom, y eso será claramente algo que solo aparece cuando tiene zoom en la esquina superior izquierda. Aseguraros para evitar problemas. Aparte de todo lo que hemos visto hasta ahora, hay 3 puntos fundamentales que tenéis que hacer bien. Uno es la posición de la cámara. 2, la posición del sujeto. Y 3, asegurarnos de que la foto está enfocada. Vamos a ir a analizar cada uno de esos 3 puntos. El primer punto es la posición de la cámara. Y esto, atención, es muy importante. ¿Por qué? Porque por mucho que lo expliquemos, muy probablemente cometáis este error. Las cámaras, por lo general, vienen tanto esta, que es un formato ergonómico, como el formato de mano, para que normalmente se cojan en una posición horizontal. Bueno, pues las fotos que vamos a tomar nosotros principalmente van a ser las del cuerpo, podemos tomar de la parte superior, pero principalmente de las piernas. En ese caso, la cámara va a tener que estar en una posición vertical, ¿vale? Es muy importante porque si la orientación no es correcta, probablemente no se procese bien la imagen. Es cierto que si aparte de las fotos normales del cuerpo queréis realizar fotos más cercanas, ya sea de las manos, de las rodillas o de la planta de los pies, ahí sí tendremos que realizar una toma en horizontal. Pero recordad, lo más importante, porque va a ser el tipo de posición que vais a utilizar, es la vertical. Recordad, en el caso de que tengáis una cámara con formato de mano, como la E54 o esta de aquí, tenéis que, colocar la cámara en la orientación correcta, que normalmente para las piernas es esta orientación, y también recordad que estas cámaras, como podéis ver, tienen una incongruencia entre la pantalla y el plano de la lente. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros nos colocamos a la hora de realizar la foto tenemos que girar un poquito. Además de eso, normalmente con el trípode es posible colocarla bien, pero recordad que no debéis tomar la imagen desde arriba, sino a la altura del centro de la imagen. En el caso de las piernas eso significa a la altura de las rodillas, en el caso del pecho a la altura más o menos de 1,20 m.
Además de eso, si queréis realizar tomas de imágenes de la planta de los pies, las manos o las rodillas, que son imágenes más cercanas, ahí sí habrá que colocar la cámara en una orientación horizontal. Segundo punto importante es la posición del sujeto. Antes de empezar, recordaros, 1. Nosotros recomendamos hacer la toma de datos antes del entrenamiento o del tratamiento en su caso, ¿vale? Idealmente a primera hora de la mañana. Y, segundo punto también importante con respecto al sujeto, vamos a medir la temperatura de la piel. Es decir, vamos a intentar que el sujeto esté o bien en calzoncillos o bien con pantalones cortos que se puedan remangar. Idealmente, como lo que vamos a realizar, sobre todo en deportes, es una toma del miembro inferior, de las piernas, os recomendamos utilizar un step o unas marcas en el suelo para asegurarnos que la posición del sujeto es la correcta. En este caso, mi compañero se va a subir al step y ya tenemos marcado una posición para las piernas. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Importantísimo. El punto más importante es que los aductores no se toquen. Una posición incorrecta es al subirse al step hacerlo con una apertura que no sea lo suficientemente grande. Por lo tanto, aseguraremos abrir los pies lo suficiente para que los aductores no estén en contacto y que los pies estén ambos en una posición paralela. Además de eso, como podéis ver en la imagen, voy a cuadrarlo de tal manera que el borde superior esté más o menos a la altura del calzoncillo y el borde inferior esté a la altura de los pies. Y el tercer punto importante es el enfoque. ¿Por qué? Porque si no enfocamos bien puede suceder, 1, que no se procese la imagen o 2, que los datos no sean del todo correctos. Para el enfoque recordad que tenemos dos opciones, una opción que es automática y otra opción que es manual. La opción automática consistirá en tocar el botón que os habíamos hablado en un principio, que está en la parte superior al botón de la toma de imagen y que nos generará un enfoque en el centro de la imagen. Si queremos evitar enfocar en fondo, simplemente lo que tenemos que hacer es ligeramente girar la cámara, enfocar la rodilla, volver a la posición centrada y realizar la imagen. Un pequeño consejo: cuando nosotros no sabemos si estamos enfocando correctamente, lo normal es que cuando hay un enfoque incorrecto aparezca algún tipo de línea amarilla en el borde. Aseguraros que cuando enfocamos, ya sea manual o automáticamente, esa línea amarilla desaparece y la imagen está nítida. En caso de que tengamos una cámara que solo tenga enfoque manual, recordad que esto lo podemos manipular a través de la ruedecita que está situada en la lente. Simplemente tendremos que ir familiarizándonos, dado que tendremos que acercar y mejorar el enfoque según vamos moviendo la ruedecita hasta que, como os decía, desaparezca esa línea amarilla en el borde que nos puede indicar que no está bien enfocada. Con respecto al enfoque, recordad que si vamos a mantener la cámara a la misma distancia del step, no hace falta volver a enfocar, dado que siempre va a ser la misma. Aseguraros de que visualmente no hay ningún problema y con eso será suficiente. En relación a la toma de datos tenemos dos opciones. La primera opción va a ser tomar las imágenes y que se queden guardadas en la tarjeta SD para a posteriori realizar un análisis de las mismas subiéndolas al software. La otra opción, la segunda, es una toma en automático donde conectaremos la cámara al ordenador y podremos analizar directamente la toma. Para la toma de imágenes que van a estar guardadas en la cámara SD, lo que procederemos, y esto es muy importante, os lo recomendamos encarecidamente, es tener un pequeño papel o una lista en el que vayamos anotando el orden de los jugadores que van llegando y, si es posible, también, eso probablemente ya lo sepáis, algún tipo de incidencia, ya sea de dolor, lesión o algún factor que nos pueda ser relevante. Cuando vayan llegando los sujetos, nosotros simplemente lo que realizaremos será la toma. Pedimos al jugador que se suba, en este caso en el step, y nos aseguraremos que está bien encuadrada, la posición es correcta, realizamos el enfoque y simplemente realizaremos la toma de imágenes. Toma frontal, le pedimos que rote a la visión posterior y toma posterior.
A continuación puede pasar el siguiente jugador y recordad que esta toma de imágenes puede también complementarse con otro tipo de mediciones como el pesaje. Cuando vamos a realizar una toma en automático necesitaremos la cámara, el trípode, un cable USB-C USB y un ordenador Windows con conexión a Internet. Ahora vamos a verlo directamente desde la pantalla, donde podemos comprobar que tenemos la conexión a Internet que nos permite entrar en nuestro software, donde, como sabéis, podemos ver un escritorio con nuestros individuos o con los grupos. Como vamos a realizar una toma de datos grupal, pulsamos en el icono del grupo que corresponda y realizaremos la toma de datos. Como bien sabéis, en cada grupo nosotros tenemos a nuestros sujetos y al seleccionar al primero, que empezará, podemos visualizarlo directamente en la cámara. Recordad que la cámara tiene que estar conectada y tenemos que instalar un controlador que podéis descargaros en la parte de ayuda, ¿vale? Aparte de eso, nosotros en el momento que tengamos identificada la cámara, simplemente tendremos que abrir el visor, seleccionar el protocolo que queremos y recordad que podemos hacer un enfoque directamente desde el software, ¿vale? O, como os decíamos, movilizando ligeramente la cámara hacia la rodilla, nos encargamos de que esté correctamente controlada, colocamos al sujeto dentro de la silueta y realizamos la imagen. Ahora mismo estaremos subiendo la primera imagen y pediremos al sujeto que dé la vuelta, seleccionamos el otro protocolo, pulsamos y obtendremos la segunda imagen. Esto no será suficiente para cerrar el visor y pasar directamente al siguiente jugador. Recordad que si queremos añadir algún tipo de valor, podemos pulsar a la sobreescritura y añadir un perfil diferente o un tag diferente, y siempre muy importante marcar si existen otros factores, ya sea dolor, lesión o algún tipo de masaje, ejercicio o medicina tomada antes de la evaluación.